Recibo. Bueno, ustedes podrán ver que esto es, según lo que dice acá, edición fuera de comercio. Acá en azul dice edición fuera de comercio. Me fue obsequiado por el doctor Carlos Emérito González, siendo empleado de él, cuando yo cumplí 20 años. Y la dedicatoria de él, en ese momento que está acá, la puedes ver vos, dice a Rubén Lambert, en la esperanza de que este libro acreciente aún más su cariño por el derecho. Cordialmente, en el día de su cumpleaños, el autor, noviembre de 1959. Esto es una reliquia. Es decir, como tal, la traje en este día de homenaje para que ustedes lo vean, lo tengan así presente y sepan que este libro no pasó de moda. Este libro sigue vigente y yo en la escritura pública lo cito reiteradamente. Y en consultas que he hecho de colegios escribanos también lo cito. ¿Por qué? Porque tiene conceptos generales, principios generales que no caducan con el tiempo. Es decir, se producen transformaciones. Todas esas transformaciones que en las charlas de esta mañana de Cristina Mella y de María Cuarone hicieron con respecto a este libro, la vigencia de instituciones y la derogación de otras, habían sido propuestas pregonadas, justificadas por Emérito González en la teoría de instrumento público. Esto nos demuestra el valor de esos libros que no tienen término, que son institucionalmente válidos para siempre, porque establecen principios generales y además que están redactados con un contenido metódico, científico, preciso, concreto, que es difícil encontrar más en esto de del derecho notarial. Si bien es cierto que tenemos grandes autores y grandes expositores, ninguno puede superar esta obra. Quizás puedan aproximarse, pero esto es de un contenido tan importante que sigue vigente y cualquier escribano que quiere ejercer bien su profesión, como decía la secretaria del juzgado notarial, directamente quería el instrumento público, la teoría del instrumento público, porque con eso va a aprender cómo ejercer la profesión sobre principios sólidos. Yo quiero recordar con Lelio al lado, es decir, nos criamos un poco juntos, aunque yo tengo unos años más que él, pero de cualquier manera él era chico y yo también era un joven que empezaba en la escribanía y compartimos muchos momentos, algunos risueños, otros no tanto, pero en definitiva yo creo que quedó algo positivo, que es una relación humana que después en el ejercicio de la profesión de él y todo, hasta hemos compartido antes yo de dejar de ejercer en alguna escritura que hicimos simultánea y todo, con la misma cordialidad y con el mismo respeto y consideración de toda la vida. Es decir, se había trazado una relación sólida, para mí muy importante en cuanto a mi formación personal y fundamentalmente en mi instrucción personal. Yo quiero rescatar eso porque este es un momento en que desaparece el tiempo y la memoria personal se une a la memoria colectiva en un determinado aspecto de la realidad. Yo estoy viviendo hoy mis 20 años con este libro y al mismo tiempo mis últimos años en el notariado. Los dos momentos concurren, desaparece el tiempo y podríamos decir que estamos haciendo la síntesis de una vida. La mía, la de él, la de Natalio, los que vivimos, no digo tanto la de Lelio que es más joven, pero que también con él compartimos momentos importantes de la vida. Y momentos risueños, como alguna vez que le di vuelta a un coche que había sacado el padre ese día en la rotonda de Montegrande, ¿no? El papá preguntando, ¿qué tal el coche nuevo? Mira, papá, lo di vuelta en la rotonda. Pero bueno, vos ves la chabola, cuando iban a la chabola, vos te acordarás, los sábados, mientras Echegaray nos daba clase, hasta la 1 en la oficina, Emérito se iba a esa hora, terminaba y se iba ya después, porque iba a la chabola, la casa de Emérito, la casa de tu abuelo. Y tu hermana iba a saltar al club hípico de Montegrande, ¿no es cierto? Eso es parte de una historia. Después algunas veces estuvimos compartiendo en Mar del Plata algunos momentos que yo iba con mis chicos chiquitos ya casados y que me puse el coche de sombrero también y me tuve que venir con el coche arriba de un colectivo mientras compartíamos con ellos esos momentos, ¿no es cierto? Todas cosas que en la anécdota en sí están
recopilando una historia personal. Pero lo anecdótico lo estuvimos viendo con Natalio, y yo quería valorar fundamentalmente la importancia de esta obra desde el punto de vista doctrinario, porque fue mi inicio profesional y fue lo que me dio mi profunda formación notarial. Yo recuerdo perfectamente cuando tanto Natalio como Emérito hablaban del primer Congreso de Derecho Notarial celebrado en Buenos Aires, y aquellos, como lo citó hace un rato Emérito, Núñez Lagos, Jiménez Arnau, Castanto Beñas. Y quiero recordar que en ese Congreso cambió el notariado, pegó un gran salto que todavía estamos viviendo en su evolución. Porque el notariado a partir de ese momento desarrolló una teoría donde el escribano que autorizaba una escritura, autorizaba y no otorgaba, que es el gran defecto de los que dicen, otorgó el escribano, no otorgó las partes, todo el escribano autoriza. Todavía los jueces hay que seguir corrigiendo, querían acá en Emérito González, y van a ver la diferencia entre otorgamiento y autorización. Pero no lo consiguen, es difícil hacérselos entender. Pero bueno, tendrá que llegar a tener instrumento público a todas las facultades también para que aprendan algo de derecho notarial y no cometan esos graves errores. Pero en el primer Congreso aparece algo importante. El escribano no es solamente el que autoriza un documento. El documento, como decía bien Emérito González, rescatando lo que era la función notarial según Castanto Beñas, decía, la función notarial es el desarrollo previo a la conclusión, que es el instrumento. Es decir, toda la función notarial tiene un fin, que es la conclusión, que es el documento. Hay un proceso que inicia desde el primer día que un requiriente llega a la escribanía para plantear su problema, y ahí empieza un desarrollo importantísimo en la función, como es, primero, la indagación de la voluntad. Yo pregunto a las partes, trato de indagar para saber cuál es su verdadero contenido, y al mismo tiempo estoy interpretando esa voluntad. No es tanto lo que la parte dice, sino lo que la parte quiere. Es decir, no con las palabras puede decir la parte lo que realmente quiere, sino que con las palabras que utiliza muchas veces confunde los conceptos, y el escribano los tiene que traducir al lenguaje jurídico y comprender, y por eso interpreta la voluntad de las partes, y a su vez la pasa por el ordenamiento jurídico. Esta voluntad es apta dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es válida, y entonces ese juicio que está haciendo, esa valoración que está haciendo el escribano, a través de esa indagación, interpretación y adecuación al ordenamiento jurídico de las voluntades declaradas ante el escribano, va a surgir el documento. ¿De qué es autor el escribano? Porque le va a dar forma a esa voluntad. Yo soy partidario de que el escribano, y siguiendo esos conceptos, es el verdadero redactor del documento, que respete la voluntad. Y el otro día, en un día que nos cruzamos acá con el amigo Sebastián Cosola, él me había pasado un trabajo sobre los principios del derecho y sobre la ética, y entre los principios de ética, un muy buen trabajo donde él hace un análisis importante de estos institutos, digamos, principios del derecho y ética. Entre la ética me citaba como que el deber ético del escribano es dar consejo, el asesorar, y todas esas cosas. Y yo entonces le contesto, diciendo lo que dije en mi primer trabajo en la Cátedra de Técnica Notarial de Natalio Pedro Echegaray en la Universidad Notarial, hablando de esto, estoy hablando del comienzo, pero que sigue tan firme como el primer día. Le dije, mira, el escribano no sé si es un deber ético el deber consejo, porque está tergiversando la voluntad. El escribano, para poder recetar la voluntad, tiene que volcarla en forma genuina. Si no llega a convencer por todos los medios a la parte de cuál es su verdadera voluntad, si no pone en situación a la parte como si fuera el escribano mismo de conocer dentro del régimen jurídico que el escribano informa a través del asesoramiento, y en la parte decide porque le aconseja el escribano, es porque no está convencido, es porque no entendió, y delega esa determinación en el escribano en función de confianza. Y creo que ahí fracasó el escribano, porque el escribano tiene que asesorar de una manera tal que lo que él sabe que debe ser jurídicamente lo entienda a la parte y lo decida. Entonces no debe tomarse el consejo como un deber ético del escribano, sino el asesoramiento, el buen asesoramiento.
para que el escribano tenga la certeza de lo que la parte quiere y que la parte a su vez decida con pleno conocimiento de la situación planteada por el escribano. Bueno, todos estos principios que después fueron volcados en una forma de redacción que tenía Pelosi, Echegaray, dentro de una técnica moderna de redacción de la escritura, hizo que yo toda la vida pusiera, desde que empecé a ejercer la profesión, después de la comparecencia de las partes, bueno, sí, son personas sabias y mi conocimiento ahora ya desapareció la fe de conocimiento, pero bueno, cambiamos un poco la fórmula, pero decía, requieren de forma notarial sus declaraciones de interpreto y redacto en los capítulos siguientes. Y entonces entraba en la exposición o exordio, o como se lo quiera llamar, y después el desarrollo de lo que yo interpretaba que era la voluntad de las partes, y después venían las constancias, las certificaciones que llamamos, títulos, antecedentes y todo, hasta la lectura y la autorización. Entonces, todo eso surge de este libro. Surge de este libro como resultado de la interpretación de lo que se quería en el mundo latino para el derecho notarial y para el escribano, para la función y para el instrumento, con la calidad, digamos, que tiene desde el punto de vista metódico y científico, de prever primero la obra completa y después desarrollarla de acuerdo a ese plan. Esto no es una obra escrita así apurado. Esta obra tiene desde el primer capítulo un enfoque genérico donde va pautando qué temas va a tratar y cómo los va a tratar. Tiene un cuadro sinóptico del desarrollo que va a dar la obra y después lo cumple religiosamente. Y después viene la gran división de los instrumentos, que él lo vuelco yo después en la escritura pública, tomando de esta obra mismo entre los instrumentos públicos notariales, judiciales y administrativos, pero rescatando también lo que él dice, de que el único instrumento público donde el funcionario autoriza con fe pública es el notarial, porque en definitiva el juez en una sentencia está diciendo una cuestión de derecho, un conflicto entre partes, pero en realidad no da fecha, no da fe, en realidad está decidiendo una cuestión intelectual de interpretación del derecho de las partes y él dicta su sentencia. En lo administrativo tampoco hay verdadera fe pública. Hay una cierta, según sean tipos de contratos administrativos, o sean contratos privados de la administración o lo que sea, siempre hay una fe en el documento, pero no hay un funcionario que sea un funcionario verdaderamente esperante. El único funcionario esperante que cumple una función superior, como es la de ser intérprete de la voluntad, de poder asesorar a las partes, de poder llevar a la precisión del negocio jurídico, nunca en un documento administrativo van a encontrar un análisis de ese contenido. Se va a copiar un formulario administrativo para resolver un contrato o lo que sea, pero no va a haber un análisis ni con las partes ni con el documento, se verá el negocio en sí, porque acá está cuajando en este instrumento público la particularidad de la fe pública aplicada a la verdad que se busca a través de documentos. Y en esa búsqueda de la verdad también recogemos de este libro esa interpretación de la forma, que no es la forma como se decía entre lo que es, digamos, la ley de fondo y la ley de forma, la ley civil, por ejemplo, y el código de procedimientos para la ejecución de las cuestiones que se plantean dentro de la ley civil, comercial o lo que sea. Acá es distinto, porque acá directamente cuando se redacta un instrumento, una escritura pública, y se vuelca la voluntad de las partes en esa escritura pública, en realidad está recogiendo voluntades que, como dice el artículo 1137 del Código Civil, son contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Es decir, que no sería la voluntad del vendedor o la voluntad del comprador, porque son voluntades contrapuestas, de intereses contrarios, que van a conjugarse a través de la interpretación que hace el escribano en un documento que reúna el equilibrio de las dos voluntades resumidas en el contrato. El contrato es el resultado de una voluntad distinta a la voluntad de las dos partes. Es la voluntad contractual que el escribano ha interpretado, ha pasado por el tamiz de la ley y de la verdadera interpretación para llegar al documento que autoriza. Entonces nos encontramos que la forma, acá no es una forma simplemente probatoria, acá el documento está integrado con el negocio.
Si seguimos a Núñez Lagos cuando él dice, y que lo recoge Milton González acá, la instancia, digamos, del documento, el acto abstracto en sí, que sería el acto notarial, sin contenido. ¿Cómo yo tengo un acto notarial abstracto? Y porque realmente hay un acto notarial donde dice que el documento tiene que tener partes, fechas, contenido negocial, lo que sea, pero no tengo las partes reales, no tengo el contenido real, tengo un abstracto, una figura que no me sirve para nada, me sirve para tenerlo como modelo o forma, como decía Aristóteles, el molde en donde la forma es el molde donde se va a ubicar las voluntades. Y bueno, ese molde autónomamente no tiene nada que hacer, no sirve para nada, si no le pongo el negocio. Y entonces la dimensión acto y la dimensión papel de Núñez Lagos se conjuga en un acto total que no es formal, es forma y contenido, y por eso toma autonomía el derecho notarial por encima o al margen del derecho civil, aunque es derecho civil. Es decir, él dice, Emérito González, que hay un aspecto del derecho civil que no está expresamente contemplado en el derecho civil y que va a resultar de los códigos de forma, porque es una forma de fondo también, porque es una forma que hace al negocio contenido en un formato, pero que solos no pueden comparar. El negocio sin forma sería como la declaración de voluntad, que no estuviera volcada en nada. Yo pienso, pero no me sirve, no tengo formato, necesito la declaración. Bueno, acá tengo una forma rígida, que es el documento donde se vuelve. Y después él desarrolla, yo acá me estoy marcando algunas cosas un poco para seguir ordenadamente, y uno se da cuenta de la importancia que tenía. Cuando habla, por ejemplo, de Castanto Beñas, él lo cita para decir: los efectos de la función notarial se sintetizan y resumen en la producción del instrumento público. Ese es el efecto de la función. Entonces encara después el plan de la obra, que decía hay métodos, y acá está el plan de la obra: introducción, generalidad de fuentes, método, terminología, clasificación. Todo el contenido del libro está desarrollado acá hasta llegar al protocolo, y distingue lo que es prueba de lo que es forma ya concebida. Después viene la clasificación famosa de los instrumentos públicos, como está acá, los notariales, judiciales y administrativos, y frente a eso vienen las diferencias que hay en esa función cuando se trata de declaraciones de voluntad o cuando se trata de hechos. Y tan avanzado estaba nuestro autor en aquella época, que habla de cosas que no tenían todavía una verdadera regulación, como eran las actas de notoriedad. Él recoge del derecho español, de la ley notarial o del reglamento español, creo que era, de todas las actas. Acá relaciona todo tipo de actas, pero fundamentalmente rescato las actas de notoriedad porque son las más diversas de todos los demás actos notariales, porque declarar notorio un hecho es una valoración que está haciendo el escribano de aquellos hechos que puede haber llevado a la convicción de esa notoriedad. Que en definitiva, como alguna vez escribimos sobre el acta de notoriedad, dijimos que en definitiva vale esa declaración de notoriedad hasta tanto se declare judicialmente lo contrario. O sea que está constituyendo una prueba que puede ser destruida a través de una sentencia judicial únicamente. Mientras no se destruye, el acta de notoriedad está preconstituyendo una prueba de la veracidad de esa declaración. En la técnica que estamos recibiendo, acá lo tenemos clarito cómo adopta el sistema de técnica moderna, porque pasó la técnica desde aquellos sepan cuantos lean este documento, qué sé yo, a distintas redacciones que concluyen en esta, donde empieza con el encabezamiento, la comparecencia, la exposición, la estipulación, el otorgamiento y la autorización. Sobre eso elaboramos todo y dividimos lo que eran las declaraciones del escribano con relación a aquello que justifica el acto. Yo diría el exordio hoy como preparación o introducción a los actos, porque antes hablábamos de una escritura. Hoy tenemos escrituras múltiples. Si pudiéramos hablar de un reglamento con división de condominio y con venta en un solo documento, tenemos varias escrituras en una. Entonces ahí más que nunca se necesita un exordio para introducirnos en el núcleo de contratos que va a contener todo el documento y que está dividido en capítulos. La técnica obliga a la brevedad,
a la prolijidad, a la precisión, y entonces dividir en capítulos es una buena técnica para cada negocio. Y entonces, ¿a qué conduce eso? A la síntesis, porque yo en cada uno de los actos no voy a estar pidiendo el inmueble, licitando las partes, voy a decir, si hay una adjudicación, serán todos los que comparecen, pero si hay una venta, comparecerá el que se adjudicó tal unidad con el que la compra, y si hay una dotación, lo mismo. Entonces, se simplifica. Yo tengo una comparecencia donde van todos. Eso de que presente este acto fulano me parece que es anacrónico. Si uno empieza la escritura con una estructura técnica bien ordenada, tienen que comparecer todos adelante. Además sirve para que el que la lee se oriente enseguida en el contenido del documento en conjunto. Entonces yo directamente estoy leyendo la escritura, todas las comparecencias, puede haber testigos, firmantes a ruegos, puede haber hoy más con la ley 2640 en el que podemos usar el testigo. Bueno, pero ¿por qué lo voy a poner al final? Si en total son los que comparecen, yo tengo que saber, apenas digo la comparecencia, quiénes están reunidos en ese momento, no los que no van a aparecer descolgados al final. Todos están acá, los que consienten, los que son testigos, los que son parte, y bueno, y entonces la justificación, por ejemplo, de las representaciones, la justificación del título, de los certificados, va todo al final, lo ponemos en las certificaciones, en las constancias notariales, y ahí entonces tenemos prolijidad en la redacción, comparecencia, el contenido del o de los documentos, y después las certificaciones con el cierre. Todo esto está preparado acá, está dicho, y está dicho por eminentes notarios que desarrollaron el tema en forma contemporánea o posterior, como era Pelosi, Martínez Segovia, Palgo, Echegaray, que son los que nos enseñaron esta técnica. Yo la apliqué desde mi primer trabajo como escribano del registro y nunca, hasta que me retiré con licencia que ahora tengo por estar en el juzgado notarial, nunca renuncié a esa técnica porque podría haber mejorado en algunos aspectos insignificantes, pero que el contenido nunca lo modifiqué, siempre siguió siendo el mismo porque me pareció que era el más preciso, el más adecuado. Entonces todo esto que recogíamos de esta obra sigue vigente. Y lo que él anunciaba, que ya lo dijeron esta mañana, como figuras que estaban obsoletas en el código, estaban equivocadas, que eran inconducentes, como el 1003, la transcripción de documentos habilitantes, como lo dice acá muy bien, que había que derogar, no se derogó. Es decir, fue uno de los que pregonaron la derogación. La unidad de acto. Él no decía, como dicen algunos, que la unidad de acto es esencial para la validez del documento. Él decía, no, la unidad de acto, ¿por qué no es esencial? Porque si el escribano está autorizando el documento, la fe pública de él sanea todo, aunque no hubiera unidad de acto. Quizá la unidad de acto sirva para dar más certeza a la autorización del escribano, para dar más precisión. ¿Pero cuándo? Y bueno, cuando lo necesito. Si alguien paga, tiene que estar el que recibe. Si se entrega una cosa, tiene que estar el que recibe la cosa. Y entonces el reglamento notarial, el día que dicta, hubo una disposición donde dice, bueno, la unidad de acto únicamente cuando hay entrega de cosas o dinero, valores o dinero o cosas ante el escribano. Y en los demás casos, ¿para qué quiero la unidad de acto? Siempre que sea en el mismo día, pueden venir y firmar después. Es decir, no necesita que estén todos presentes. Si voy a hacer un poder con 50 otorgantes, ¿para qué tienen que estar todos juntos en ese momento para firmar un acto que por ahí es un poder para un abogado, que es individual en cuanto a la declaración de la voluntad de apoderar, pero que es colectivo en cuanto a reunirlos en un mismo documento? Antes, eso de la unidad de acto conspiraba contra escrituras así múltiples, y yo me acuerdo muy bien, y Natalia se debe acordar, un día que hubo una huelga de los choferes de trolebuses en Lanús, que Emérito intervino por razones políticas y había que ser un poder donde firmaban todos los choferes para iniciar un juicio contra el Estado por el tema de los salarios y esas cosas. Y tenían que venir, en aquella época había que tener unidad de acto y teníamos que ir a buscar a los choferes hasta la casa para que vinieran a firmar, porque si faltaba uno, no valía. ¿Y qué sentido tenía que valiera, que no valiera porque faltaba, no estaba en el mismo momento? Bueno, hoy el reglamento ha recogido esas enseñanzas que nos daba el mérito, que nos daba la doctrina, que fue siguiendo esas corrientes, y el reglamento
algunos me dicen viola la ley 90. Yo digo que no la viola, porque ya no era esencial, como lo dice Emérito González, no era esencial, es decir, era necesario, es conveniente para fortalecer la república. Entonces, la unidad de actos sí, en todos aquellos casos que no lo exige expresamente el reglamento. Necesito unidad cuando lo exige expresamente. Si no lo exige expresamente, como en el caso donde no hay entrega de dinero o valores, directamente vale. Y entonces lo único que hay que demostrar es que es el mismo día, porque la escritura siguiente no puede ser de fecha posterior. Entonces no me puedo extender más del día para mantener la cronología en el protocolo. Pero dentro del día uno vino a las 8, el otro vino a las 9, y puedo dejar constancia que firmo. Y si llego al final y me falta uno, basta que ponga una nota y que diga, no habiendo comparecido fulano de tal que estaba implicado en la comparecencia, doy por cerrado el acto con relación a los firmantes. Y autorizo, sí. Yo creo que para entender este tema bien, Sí. la unidad de acto total es la que no está en ninguna parte. Es decir, la violación de la unidad de acto genera desconfianza en cuanto a que puede haber una falsedad. Porque el escribano dice, leo a todos, todos asienten, o se otorgan, todos firman y después firma el escribano. Y si eso es mentira, ya podés desconfiar que si mienten eso puede mentir cualquier cosa. Entonces la violación de la unidad de acto no es esencial al negocio. La unidad, ni de hablar al negocio como de donación, donde se ha puesto de moda la oferta de la escritura y el medio después o como fuera la aceptación. No me refiero a ese negocio, sino al hecho notarial, al acto notarial, que si el escribano aclara que uno firma a las 5 de la tarde y otro firma a las 6 de la tarde y otro a las 7 de la tarde, no está violando nada porque lo dice. En cambio, el problema es que como nadie se animaba a decir lo que era así, se miente diciendo que se leyó a todos. Y si hay entrega y no se aclara que la entrega hay uno solo, no son testigos de la entrega a los demás. Entonces, para simplificar este tema, las leyes modernas dicen, en los casos en que no hay entrega de dinero u otras prestaciones, las escrituras pueden ser firmadas en distintas horas del día. Pero yo le añado, siempre que se diga excepto constancia. No es que se puede firmar en distintas horas del día y no decirlo. Hay que decirlo. Exacto. Es decir, terminada la escritura, digamos, el proyecto, con el leo y todo, vienen esas falsificaciones que usamos en este estado, a esta altura, como fuera, no. Sin necesidad de ninguna falsificación, se deja constancia que esta escritura se va a firmar, o se está firmando, porque cuando el primero que viene solo te das cuenta que el otro no van a venir. Entonces no sabés si van a venir o no van a venir. Entonces se deja constancia que a las 4 de la tarde leyó Carlos y firmó. Sin autorizar, porque vamos a ver. A las 6 de la tarde vino Pedro, leyó, se le leyó y firmó. Esa es la forma de que nadie pueda objetar el otorgamiento sucesivo en el día. Y como la ley aclara, obviamente no se puede cambiar el texto, porque el primero adhirió el texto y no le vas a cambiar el texto al segundo. Pero no es ninguna revolución ahora, en ese tiempo. Sí, cuando el concepto de unidad de acto estaba unido casi a una forma oficial o una forma tal que no se podría vulnerar, digamos, sería una forma tan establecida que la lectura. En cambio, lo que hay es unidad de acto de cada lectura. Lee y firma, viene el otro, va, escucha la lectura y firma, escucha la lectura y firma, escucha la lectura y firma. Y con el firmante autoriza. Y si faltó uno, dice que no vino. Exacto. Evidentemente no hay ningún problema porque lo que hay es un proyecto y la escritura termina siendo lo que pasó en realidad. Disculpame eso. No, pero está bárbaro porque viene a completar muy bien el concepto y además está jerarquizando esto, que en su momento, como vos decís, era novedoso y ahora no lo sería, pero lo que sí es era casi, digamos, sacrilegio. Una revolución. Lo importante es en que él está, a pesar de que está hablando de un derecho supuestamente formal, sin embargo está desacralizando las formas, la forma cuando es necesaria. Y por eso concluye, cuando se profundice la investigación posiblemente se logre fundamentar la supresión de muchos requisitos formales incumplibles en la necesidad de dar mayores facultades al funcionario
autorizante que debe gozar de elasticidad y confianza absoluta para la configuración del instrumento público. Y esto viene a cuento también con el otro tema que hoy es de actualidad, que es de la fe de conocimiento. Cuando se suprime la fe de conocimiento, mi primer trabajo, que inclusive repartimos el cuaderno 2, donde hay una interpretación de la ley 26140 que había dicho yo, donde empieza el primer párrafo que empieza, en los primeros renglones digo, todo cambia, nada cambia. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la 26140, parto del concepto que teníamos los notarios de la fe de conocimiento, que no era infalible, que era un juicio de valor que daba el escribano, pero que se podía equivocar, que podía ser engañado, que podía llegar al error. Entonces, el escribano quizá tenía una capacidad mejor que otras personas para poder individualizar y llegaba a dar la fe de conocimiento, pero como el resultado de un juicio de valor, de su indagación, de su especulación que hacía sobre las personas que venían, pero no una valoración infalible. Cuando viene la ley 26140, bueno, la ley, vos te acordás que en la academia dice, yo ahora con el documento de identidad me basta. Y nosotros decíamos, no, no te basta, porque el juez el día de mañana te va a pedir si fuiste dirigente, si el documento tenía una foto, si la edad, es decir, simplemente el escribano no es que coteja el documento y ya lo identifica, el escribano se tiene que convencer que es la persona. Y si ese documento no es lo suficientemente convincente, no lo está individualizando. Y en ese sentido tendrá que pedir otros documentos que la lleven a la convicción. No importa que tenga obligación de tener el DNI, pero también tiene obligación de hacer convicción sobre ese documento. Entonces, yo por ahí recojo lo que decía Emérito en aquella oportunidad, que tiene plena vigencia en la interpretación de esta ley. A ver si es el párrafo que estamos acá. Sostener la eliminación de exigencia legal, esto era de la relación notarial, eliminación de conocimiento. Dice, pero contestaremos que el notario tiene dos alternativas para quienes no conocen al momento del requerimiento. O no acepta realizar el acto, o por los medios que la ley o su entendimiento le proporciona, suple el conocimiento directo por uno o varios de los medios supletorios que hemos relacionado. Para la ley actual, los testigos de conocimiento le proporcionarán la solución, y para el futuro, que anhelamos, el juicio se lo formará valiéndose de toda clase posible de elementos que su inteligencia, su celo, su deber o su actividad le brinden. Perdón, por eso tan cierto es, cuando nosotros discutimos en la academia, que los documentos idóneos no son los legales. Son los que convencen. Documento idóneo es cualquiera que por su procedencia o su apariencia, un carnet de conductor bien hecho, sí, es un documento idóneo para convencerme de que esa persona está. Y por ahí no es documento idóneo de DNI, que es lo más fácil de falsificar que hay. Claro. Entonces, evidentemente, a través del tamiz del notario, él es el que... Y lo que está muy bien ahí, y que sin embargo los escribanos, lo hemos visto, lo cambiaron totalmente hasta invertirlo como en un espejo. Sí. No tiene documento, no le puedo dar fe de conocimiento. Al revés, como no tiene documento, le puedo dar fe de conocimiento. Se había llegado a tal cosa que el documento era el que me hacía dar la fe de conocimiento. Cuando, al revés, es decir, cuando la única persona que puede recetar a alguien a una declaración de voluntad sin documento es el notario. Es el único que tiene derecho a decir que vino Juan Pérez porque él lo conoce. Otro funcionario tiene que exigirle el documento. Nosotros no tenemos por qué exigírselo ni antes, ni ahora, ni nunca. Por eso, lo que pasa es que el pilar del notariado de fe de conocimiento devino inaplicable por la sociedad moderna. Porque si no, negamos el servicio. Porque el tema es que la función nuestra debe llegar a todos. Y un escribano de una gran comunidad le está negando el servicio notarial a los que él no conoce. Entonces, evidentemente, ya no puede ser jurídico hoy, no está dentro del estándar jurídico que solamente puede atender a los conocidos de fama. Tenemos que atender porque si no les niego el derecho. Evidentemente, en eso cada vez me parezco más al funcionario que te atiende y te echa si no tiene el documento. Con la ventaja de que yo, si no tiene el documento, igual lo atiendo, se lo conozco.
cuando la propia ley está exigiendo que el escribano atienda los requerimientos de las partes y no pueda descartar un requerimiento si no es por causa justificada. Si no puedo decir, no tengo ganas de atenderlo. Es decir, tengo que dar una causa justificada para no atenderlo. Y el conocimiento, si entendemos de que la identificación, que es un juicio de valor que tiene que hacer como lo era antes la fe de conocimiento, lo puede formar igual. Claro, la individualización, digamos, como concepto. Claro, claro, es decir, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, es el juicio de valor que tiene que dar el escribano por distintos medios. Como muy bien lo decía cuando no tenía idea, muchos años atrás, el mérito, reitero la frase: el juicio se lo formará valiéndose de toda clase posible de elementos que su inteligencia, su celo, su deber o su actividad le brinden. Y eso sigue siendo vigente hoy. Yo le voy a pedir el registro del conductor, la cédula del Mercosur, la cédula de identidad, el DNI, lo que sea, y el que me convenza, citaré el DNI como documento de identidad, pero citaré también el que me convence y guardaré fotocopia de ese documento para que me sirva el día de mañana si hay que discutirlo. Bueno, esto es lo que revalora, digamos, conceptos que son universales, principios que fueron sentados desde lo más alto hacia abajo. Entonces, cuando viene un cambio, nos encontramos que el cambio sigue teniendo sustento en esos principios, porque no se puede cambiar todo. Las interpretaciones que quieran dar hoy, llámenle fe de conocimiento, individualización o lo que quieran, son un concepto que en definitiva viene a que el escribano tiene que valorar la presencia de las personas porque hace la esencia de la escritura pública la certeza de quienes la otorgan. Entonces, en esa valoración es el escribano el que tiene que encontrar los medios para generar la convicción y respaldar la fe pública que el Estado le ha delegado para que se la dé al documento. Y bueno, sin entrar en demasiados detalles porque no tiene sentido hacer una síntesis de la teoría de instrumento público, la última parte de la obra es muy enfundiosa en cuanto al análisis de las nulidades, de las anormalidades, como dice, del documento, porque en aquella época, cuando él escribe, yo estaba dando Civil 1 y estudiaba por Arauz Castés y Gambía. Y Gambía tenía la famosa teoría de las nulidades, en la cual se hacía la clasificación de las nulidades absolutas o relativas, o los actos nulos de nulidad absoluta, los actos nulos de nulidad relativa, los actos anulables de nulidad absoluta y relativa de golpe. ¿Y quién lo recepta? Y esta la teoría de la inexistencia recepta, porque en definitiva después viene el 1051 y nos encontramos con el problema de si quien compró una propiedad que había sido otorgada la escritura por una persona que no había firmado la escritura, era un acto inexistente porque no había transmisión de dominio, no era un acto nulo en sí, sino, aunque la teoría de la inexistencia en nuestro código está receptada únicamente en materia de matrimonio. Pero de todos modos había una extensión, porque defraudar, digamos, a la parte con una falsificación de un documento era mucho más grave que defender al tercero adquirente, porque justamente en el acto que protege el 1051 protege al tercero adquirente de buena fe, y para que haya buena fe tiene que haber la diligencia necesaria como para asegurarse, digamos, de la existencia del documento. Si no hay protocolo o hay falsedad, digamos, en la firma, ya a mi criterio no estamos hablando de acto nulo, sino de acto inexistente y no estaría protegido por el 1051. Por supuesto que eso es una interpretación, que hay jurisprudencia totalmente en contra, que le aplica el 1051. De todos modos, él estas teorías las recepta en el libro y las toma después volcadas sobre la nulidad de las formas, es decir, las formas que están siempre en concurrencia con el acto, porque hay casos en que la forma puede ser estrictamente el motivo de la nulidad, como la falta de firma en una escritura cuando son varias partes, y ahí viene la famosa discusión que tuvimos en la academia con Ceráulo, si la falta de firma en una escritura hace nulo a toda la escritura si es una escritura múltiple. Si yo tengo una escritura de reglamento, división de condominio, venta de unidad, donación de orden, bien de familia o hipoteca, y resulta que no firmó el gerente del banco en la hipoteca de una unidad, me van a decir por el 1004 es nula toda la escritura. Es decir, porque falta una firma y por tanto, bueno, yo digo que cuando el 1004 fue redactado pensando en función de una escritura, un acto. Es decir, no estaba pensado en función de varios actos. Es muy difícil encontrar una escritura de la antigüedad, antes diría del 48, que contuviera más de un acto, salvo la venta con hipoteca. Porque recién empiezan los actos múltiples con la ley de propiedad horizontal, cuando se hacía el reglamento y simultáneamente la venta de unidades,
y ahí empiezan las divisiones de condominio, los condominios que hacen el reglamento y dividen el condominio, ahí empiezan las escrituras de actos múltiples. Entonces, ya mantener la teoría del 1004, de la época de Vélez, una escritura de un acto, y aplicarlo a las escrituras actuales múltiples, donde contienen varios actos, me parece un despropósito. En esa postura estaba Serávulo. Lo discutimos, tanto Carmiño Castaño como nosotros en su momento defendimos sobre el Cambio, sobre el Costa también, defendimos la validez de esos documentos y la nulidad parcial únicamente con el acto que estaba comprendido. Todo esto... Perdón, sí. Que siempre lo vuelvo a recordar. El código mismo es la parte de instrumentos, no de escrituras. Cuando dice que al instrumento público que le falta una firma, la nota es bien clara y habría que tomarla para la validez de lo parcial. Cuando no lo firmaren todas las partes solidarias o meramente mancomunadas. ¿Y qué tiene de mancomunado el acreedor de la hipoteca tercero que viene a estar con el comprador y el vendedor? Por lo menos los del primer negocio lo firmaron. Y cuando en el fondo el derecho civil reconoce actos nulos unos y válidos otros, vale. En cambio la escritura, que siempre lo formal, que es algo que molesta, que el adelanto del derecho es que lo formal sea cada vez, para un vocablo moderno cada vez más light. ¿Por qué razón? Porque antes, como no había técnico, el derecho para ser comprendido era de una gran formalidad. Y entonces los romanos no entendían cómo vendería sin un juicio. En cambio ahora el derecho es un mínimo de forma. Mínimo, mínimo, mínimo. Y pareciera que la forma nunca debe invalidar la voluntad. Es decir, tiene que haber un principio general de que el defecto de forma no puede invalidar el negocio, sobre todo que la forma es ajena a las partes, porque se echa por el tercero, que es el notario. Por lo tanto, hay que tratar de salvar. Y esa nota que dice que la firma que le falta de los que son solidarios, porque se cree que no hubiera firmado si sabía que el otro no iba a firmar. Pero, ¿cómo va el típico asentimiento conyugal? Pasado el tiempo de prescripción del asentimiento, la venta a la que le falta el asentimiento está perfecta, pero si comparecía y no firmó, no, porque es nula. Es decir, son conceptos y no por el fondo. Son conceptos que van volviendo a un formalismo que no es ya necesario. Bueno, todo eso está en ese libro cuando se dice que en el futuro tratemos de que la forma no agreda del negocio. Exacto, bueno, ese es el mejor ejemplo. Y yo me acuerdo que en una oportunidad se había planteado en la asesoría de la provincia de Buenos Aires un caso de que faltaba la firma, el asentimiento conyugal justamente, y la mujer decía que había concurrido. El escribano dice que comparecen fulano y fulano, y entre ellos comparece la mujer. Es decir, después, cuando pide el testimonio y se concuerda con su matriz, y dice que firmaron todos, la firma de todos pone. Pero cuando hacen un estudio de título, la firma de la mujer no aparece. Cuando la citan a la mujer, dice, sí, yo estuve presente en la escritura. Sí, pero su firma no está, no sé por qué no está, pero no está. Bueno, ¿y qué hace? Pues la escritura es nula porque falta una firma. Y entonces ahí vino la discusión si la escritura era realmente nula, cuando el negocio de fondo se había ya pasado más de 10 años, se había confirmado lo negocial y ahora caía en lo formal. Y además, el hecho de que, bueno, si yo tengo la fe pública del escribano que dice que la mujer firmó, no tengo que redarguir de falsedad el documento, porque estaría contradiciendo la fe pública del escribano que dice que firmó. Porque yo no tendría que abrir una instancia para probar si la firma no se borró, si no tuvo algún deterioro, que si pasó algo. No decir porque un referencista miró y dice acá falta una firma, esta escritura es nula. Yo creo que cuando falta una firma no es tan fácil decir la escritura es nula por falta de firma. Pero estamos en minoría. Sí, pero yo creo que habría que hacer una acción de reducción de falsedad para demostrar que la falta de firma está alterando la fe pública que dio el escribano dice que firmó, no está la firma. Bueno, ¿qué vale más? ¿La fe pública del escribano o la apariencia de que la firma no está? Esa es una discusión que es para hacer un estudio profundizado del tema. Y claro, no es fácil convencer, pero yo cuento en 1080 firmas. ¿Y qué sabemos si no es una firma repetida también? ¿Qué convicción tenemos de que las 8 firmas que hay de los 8 comparecientes son de los 8 comparecientes? Por ejemplo, yo traigo un ejemplo siempre de la vida real, que es la vida del paciente y el error del médico. El paciente, uno se consigue un médico que diga esto no tiene remedio.
no se concibe. Tiene que luchar y luchar hasta el último segundo, y nosotros pareciera que nos deleitamos diciendo esta escritura no sirve, cuando el paciente es el dueño, no la escritura. Es decir, el dueño que pierde la casa, ese señor que pierde su patrimonio, es el que hay que salvar. Que en todo caso un colega nuestro a lo mejor no hizo la cosa del todo bien. Pero tenemos un especial deleite, sobre todo los referencistas, que me perdonen con los que discuto siempre, porque en público dije en una reunión en Capital Federal, en una presentación de libros, dije un libro de D'Alessio, dije, este libro es muy bueno, pero ojo, que como buen libro de formularios, sirve si el escribano que lo usa sabe lo que está haciendo y adapta ese formulario a lo que le toca. Porque digo, no es servil, como hacen desgraciadamente, y se me escapó, los referencistas, que son más, parecen talibanes, musulmanes y ortodoxos judíos. Vos desarmó una, porque no dejan pasar una. Me mandaron una carta al centro referencista pidiéndome que me retractara y dándome 5 días, no sé por qué. Yo le contesté como 14 horas diciéndole de todo. Entonces me llamaron en una reunión y nos pusimos de acuerdo en que estaban actuando mal. O sea, han aprendido algo, que tienen que encontrar defectos. Y si no encuentran defectos, ya no son buenos. Es al revés. Tienen que jugarse. Yo digo lo del médico, porque si se equivoca el médico en el remedio y el enfermo no se muere, no es mala praxis. Es mala praxis si se muere. Entonces, el remedio, si yo puedo salvar, si a la gente le interesa el negocio, y está clarísimo que hicieron el negocio, por eso se modificó el Código Civil cuando dice en la reforma que lo que dejo en escritura pública y no se hace vale como instrumento en el que se han obligado a hacer escritura pública, pero antes de la reforma decía que eran nulos. Es decir, los referencistas, por ejemplo, no conocen la prescripción. No se dan cuenta que fue avanzando y que antes eran 30 y que ahora son 20, que antes era entre presente y ausente, ahora es lo mismo, que antes los menores, ahora los menores si tienen patria potestad, corre igual. Es decir, y en 1051, ¿qué se busca? Se busca que las cosas valgan, porque detrás del pavoneo así del regodeo de que esto está mal, hay un interés particular. Entonces, fundamentalmente hay que encontrar la más mínima cosa que lo salve a ese negocio y no estar contento porque le puse un 0 a la escritura y un señor se quedó sin la casa. Lo mismo pasa con el tema del 985. El 985, por ejemplo, el escribano se llama Echegaray, bueno, es bastante común, igual Echegaray. Hay dos leyes. Sí, bueno. Pero si se llama Pérez, por ejemplo, y comparecen 10 Pérez, no se puede presumir de que son parientes del escribano y que el escribano tiene que hacer una declaración especial. Todos los Pérez y González, vos sos uno, no vas a estar haciendo una aclaración cada vez que te aparece un González en la escritura. Ahora, te aparece un escribano, un apellido raro, Brailovsky, por ejemplo, digamos, por decir uno un poco más raro, y hay comparecente que dice Brailovsky, el referencista dice, bueno, acá a mí me parece que hay 985, sí, pero Brailovsky se puede llamar, es de 5º grado, 6º grado. No, pero yo lo debo observar porque acá el 985 es la escritura nula, que esto y el otro. Y bueno, y eso es un abuso total. Yo digo que alguno que se le ocurra hacerle un juicio al referencista por daños y perjuicios, si le paga una operación, se lo puede hacer y lo puede ganar. A Alberto Aramoni le pasó con una escritura que un referencista de una escritura de un sobrino de que casualmente había autorizado yo, porque era del sobrino de él. Y yo, bueno, todo el manejo de la escritura lo hizo él, después hicimos la escritura, autoricé y todo, pero no entré en los pormenores de que había una autorización judicial porque había un menor y todo, estaba bien, él armó toda la escritura, firmamos, yo autoricé, sin llevarle mucho el apunte. Cuando va a vender, le observan de que la mujer, que la madre, no había depositado en el expediente lo que en el momento de la escritura decía el fallo del juez, que decía que tenía que retener y depositar en la autoridad. Y lo observa el título. Y están totalmente locos, porque lo que haga después de la escritura no es responsabilidad del escribano. Concretamente, como le observa el título,
El comprador se asustó y deshizo la operación. Bueno, yo le dije a Alberto, iniciar el juicio, demandarlo. No sé si lo estaba muy caliente, supongo. Yo tuve exactamente el mismo aspecto, un día, para mejor viernes, que el viernes a la tarde te dicen que trae algo mal y para que puedas volver al lunes pasar mal el sábado. Me llama una colega y me dice, Escribano, lamento que haya sido usted, pero encontré una escritura suya que está mal. ¿Por qué? Y dice, la señora vendió divorciada con el inmueble adjudicado. ¿Y qué tiene de malo? No, dice, porque yo cuando fui a ver el expediente vi que ella se comprometía a darle al marido la mitad de lo que vendía. Y en aquella escritura, si se la dio, no se la dio, cosa de esa. Digo, ¿está en el registro? No. Pero digo, mire, perdóneme, esto no lo existe nadie. Si eso es en las partes, no hay una restricción, no hay un dominio revocable, no hay nada. ¿Por qué? Ah, no. Digo, y ahí vino el tema. Escribano, ¿hay boleto firmado? No. Entonces diga lo que quiera porque no es responsable. ¿Hay boleto firmado? Cuídese con lo que diga porque le van a ser responsable de la frustración. Ese es el momento en que el escribano debe pensar. Si el negocio está firmado, hay que tener muchísimo cuidado con las observaciones. Porque después va al juzgado y dice que no, que estaba bien. Porque estaba mal, bueno, realmente porque está mal. Y si no, bueno, entonces si no me gusta el traje que tiene, no le compro. Si no está firmado nada, perfecto. Está bien, es dueño de asesorar lo que quiera. No es tan fácil decir yo no comparto, que diga lo que quiera, pero quiero decir que puede, dentro de su voluntad, decir que no le gusta, que compre eso. Pero muchísimos escribanos basados en el referencista, que no saben ni si hay boleto o no hay boleto, con un negocio firmado, donde va a haber dolientes, donde va a haber una suma entregada que la va a perder, porque el referencista le dice santa palabra. Su título, señor, mire, ¿lo llaman o no? Le dice, su título no sirve, tome. O le dicen al comprador, el título del vendedor no sirve. Es decir, eso es uno de los defectos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Porque salís un poco ya no se usa tanto. Acá no sé cómo se usará. Pero en Capital Federal es terrible. Hay una industria del estudio. Como ya que estamos con el doctor Emilio González, Emilio González le llamaba al estudio del título el estigma de la desconfianza. Sí. Porque él decía, el testimonio decía, tiene tanta república como la matriz. Y dice, ¿yo por qué voy a hacer el estudio de título si tengo el testimonio que tiene tanto valor como la matriz? Si tiene fe pública la matriz, también lo tiene el testimonio, la primera copia como llamamos ahora. Y entonces con eso me basta, yo me ajusto a un documento que tiene fe pública. Y eso revela, volvemos al 1051, que achacarle a la persona que compra que el escribano no estudió el título está mal. La buena fe del adquirente es ir a la escribanía. De ninguna manera es responsable el adquirente de lo que hizo el escribano con el estudio del título. Es decir, su buena fe es tomar un avión de línea. La mala fe es ir a tomar un avión que no es de línea si le pasa algo. Pero si aunque sea una catramina el avión de línea, le van a pagar el seguro porque su buena fe fue tomar un avión de línea. Bueno, el señor que fue al escribano, su buena fe es ir al escribano. No pueden cargar con las culpas para el 1051 de que este es el adquirente, pero no es de buena fe porque el estudio de título hubiera revelado que faltaba una firma. Y si él no lo hace, lo hace el notario, entonces su buena fe es ir al notario. Ni tiene por qué saber qué hay que hacerlo. Tampoco, claro, su buena fe es ir ahí, ya está. Por eso que, disculpa, me quedé en algo que tenía, desde mi punto de vista, para daño, y es en el tema del asesoramiento, que verdad, que no es tan sencillo limitarlo a que el asesoramiento sea tan técnico. Yo creo que no es lo mismo asesorar a un señor que es universitario que a un señor que no fue al colegio. Hay asesoramientos que cambian la voluntad por la explicación de lo que entienda el cliente que es la voluntad. Hay gente, y todos lo saben, que viene a la escribanía que dice, le quiero poner la casa a nombre de mi sobrino que es un divino. Y uno ve que el sobrino es un tránsfuga de aquellos. Entonces yo no le quiero cambiar la voluntad, pero le quiero hacer ver que ella no va a poder volver a tener el inmueble, que si el sobrino se va con una chica que se lo lleva, no lo tiene. Le voy a dar varias explicaciones para abrirle los ojos. Y después va a ser la voluntad de ella. Pero yo creo que hay que empujarle la voluntad cuando uno sabe que se está equivocando. Eso lo dice Darrow muy clarito cuando habla del asesoramiento intencional.
tradicional, Claro, por la diferencia económica y por la diferencia cultural. claro. Son dos diferencias que hay que tomar en cuenta para Buen hacer. asesoramiento es justamente ubicarse en la situación de la otra parte. Es decir, lo que vos decís es cierto. Es decir, yo tengo que adecuarme, digamos, a la cultura, digamos, de mi interlocutor y explicarle la ley con términos que él pueda entenderla y que pueda interpretar la ley, pero no con los términos rituales de la ley, sino con palabras simples que uno sepa que está tomando conciencia de lo que dice verdaderamente la ley. Y lo otro es es que yo miro mi escrita cuando vos decís esas cosas, Sí. porque paso mucho tiempo diciéndole la gente no sabe derecho. La Por gente, eso- decirle qué día vas a firmar y si está bien o si está mal. Porque explicarle a la gente la teoría de la escritura pública, No, hay que buscar el convencimiento de la... pienso que la digo a veces Pero, porque perdón. coincido. Perdón, yo siempre lo digo esto, y perdón para operar al fardo, pero vos le decís que responde por edición y saneamiento y servicio revitorio y seguridad y saneamiento, no entiende nada. En cambio le decís que levante, que le va a arreglar cualquier fato en caso Baludo, Lo cual se podría poner como un adicional. Ahí tenemos sí que puede triunfar, así que ¿Por qué no? Un poco en conclusión de todo esto que estamos hablando, lo que quiero rescatar de Mérito también es la teoría de la conversión, que él no la desarrolla a fondo, pero la desarrolla ya. Él está hablando ya de la subsanación de normalidades y habla propiamente, dice, de la conversión del acto que está afectado de observabilidades y también de nulidades. Y hoy, con toda esta evolución que ha tenido la interpretación del derecho notarial frente a nulidades y todo, se desarrolló mucho la teoría Gattari también, Echegaray en la academia, yo a través de la asesoría, hablábamos reiteradamente de la conversión negativa a la conversión positiva. Cuando hay una conversión negativa, es que vuelve el acto al origen, porque si yo, por ejemplo, frente a una nulidad absoluta, ¿por qué voy a tener que ir a un juez a que declare esa nulidad absoluta cuando las partes lo están reconociendo? Y la nulidad ya es absoluta, y los jueces, por la simple existencia, sin petición alguna de parte, la pueden declarar porque voy a hacer un juicio. Las partes vienen y reconocen la nulidad absoluta y el acto vuelve para atrás, una conversión negativa. Y si hay una nulidad relativa, es lo mismo, porque en definitiva, si yo digo que el acto es simulado y lo están reconociendo expresamente, es responsabilidad de ellos. Y hacen una conversión y vuelven el acto para atrás por esa simulación. ¿A quién puede afectar si yo voy a pedir certificado, voy a demostrar que no hay gravamen, que no hay inhibiciones ni nada? Y sería lo mismo que si yo le vendiera, pero en vez de decir que le vendo, estoy trayendo el negocio porque reconozco que el verdadero dueño del negocio es la otra parte y vuelvo para atrás. ¿Y a quién afecta? Entonces, también era de avanzar en mérito que ya en aquella época estaba hablando de la conversión y nos estaba dando pie a nosotros para desarrollar lo que después con el tiempo se fue desarrollando. Yo creo que esto, la delegación Junín y los jóvenes que han participado en este homenaje han tenido un acierto como pocas veces se ha tenido dentro del notariado. Es decir, de buscar una figura de las calidades de Emérito González y de haber conocido cuáles eran los valores que tenía su obra y poder traer aquí al debate a los que más o menos lo conocimos, que estuvimos cerca de él, que conocimos la obra, que participamos de alguna forma, o los que afuera, como Cristina Mella y Mariana Aquarone, se han puesto en la postura de estudiar esa obra y de transmitirla. En este libro yo justamente que le dejamos un mensaje para Emérito, le doy mi agradecimiento por toda la formación que tuve, pero al mismo tiempo le digo que nos comprometemos a transmitir a las generaciones futuras aquellos que nos dio esa formación. Porque en definitiva, hoy cuando se hablaba un poco de la originalidad de Emérito en la conferencia que tuvo con los jóvenes de Junín, decía cuando le dice Sebastián que había encontrado casi como un plagio de la obra del español, que era posterior a la obra de derecho notarial, él dice, no, pero son conceptos universales que se van. Un poco fue un acto de modestia de él, pero también fue un acto de verdad. Porque ¿quién es dueño de determinadas teorías? Siempre heredamos de alguien, es decir, nadie es dueño absoluto de los conocimientos que desarrolla como teoría.
tenemos la obligación de ir al pasado y no encerrarnos en nosotros mismos. Todos cometemos el pecado a lo mejor de descubrir lo mismo simultáneamente o posteriormente sin conocer la teoría del otro. Y a veces tenemos la poca modestia de no reconocerlo. Yo creo que en la medida que uno va para atrás y estudia lo que otros han pensado, se encuentra coincidencias. A mí me pasaba, por ejemplo, a mí me gusta escribir algunos cantos, así, esas cosas, como un entretenimiento personal. Mi padre también lo hacía, y lo hacía reiteradamente. Y muchas veces yo he leído cosas de mi padre que daría, qué sé yo, si no supiera que lo escribió él, diría que lo escribí yo, porque me siento totalmente identificado y quizás hubiera escrito las mismas palabras y todo, o conceptos o ideas que uno tiene. Entonces, es cierto de que los conceptos que se van divulgando, las ideas que se van desarrollando, a veces hay conocimientos paralelos que se desarrollan. Hay un paralelismo así de los conceptos tanto en la filosofía como en las ciencias y todo. Y a veces, y quizás en la más de las veces, hay desarrollos de conocimientos que se esbozaron y que no se desarrollaron. El que vino después los empezó a desarrollar, a ensamblar, y así va evolucionando. Y hoy los conocimientos que tenemos, tanto en derecho notarial como en cualquier otra materia, son un poco el resultado de nuestro pasado. Nosotros somos los que vamos haciendo y vamos dejando. Es decir, hay una conjunción de pasado, presente y futuro, porque lo que hacemos ese es el futuro, pero que estamos proyectando al mismo tiempo el pasado. Entonces, en esta obra, en la que cuando empecé a hablar hoy, decía de que era un poco de hacer desaparecer el tiempo y mi memoria personal se conjugaba con la memoria colectiva en estos aspectos. Lo cierro diciendo que realmente nuestro compromiso es justamente hacer ese traspaso, esa transmisión de lo que recibimos de nuestros antecesores y lo que queremos que puedan recibir, ampliar y mejorar nuestros sucesores. Entonces, rindo este homenaje como todos estamos rindiendo a Benito González y les agradezco muy especialmente a ustedes que me dieron el honor de participar nada menos que con los panelistas y un amigo como es Natalio, que siempre me honra estar al lado de él o compartir algo con él, porque fue, como ya lo dije antes, mi gran maestro, ¿no? Así como lo fue el mérito, la otra parte del derecho, que era lo más abstracto, a lo mejor, que nosotros estudiamos a través de las distintas corrientes. Y para no dejar esto así tanto en lo frío, quiero comentar algo que me pasaba en tu casa. ¿Cómo se llamaba la santiagueña que hacía las empanadas? Rudecinta. Rudecinta, bueno. Rudecinta era una santiagueña que hacía... No me voy a olvidar de las empanadas. Unas empanadas de locura. Bueno. Y tu papá cuando iba a España, o tu abuelo cuando iba a Asturias, traía un vino blanco que era de locura. Entonces me decía Emérito, bueno Rubén, el sábado vaya a mi casa, vaya temprano, dice, porque quiero que me busque cosas en la biblioteca, y bueno, hacía algunas cosas que debo buscar. Pero a las 11 aparecía con una bandeja Rudecinta con empanadas y vino blanco. Bueno, eso, solo desde las 11 de la mañana hasta las 11 estaba olfateando y saboreando. Y realmente no me olvido más en mi vida. Y a mí me falta ahora, les agradezco mucho. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas, empanadas y vino. Nos pasamos de comiendo. Muy bien. Bueno, transmitile. ¿Y está la cámara encendida? Doctor, con Lelio estamos compartiendo este momento muy emotivo. Le hacemos el gran agradecimiento de lo que usted hizo por su familia y por nosotros, como amigos, como colaboradores, como todo lo que significó para nosotros, y nuestro mayor agradecimiento y el deseo que se mantenga muchos años con esa salud, esa vitalidad y esa fuerza
que le hizo emprender todos los actos de su vida. Gracias por todo. Bueno, antes de no queremos terminar. Bueno, ya estamos llegando al final de este homenaje. Ahora le vamos a preguntar a Sebastián Venancio a ver si su parecer respecto a él. Creo que en parte se ha cumplido. También creo que Carlos Benito González, a través de este homenaje, también cumplió parte de lo que siempre se propuso, que es nada más y nada menos que hacernos estudiar otro día más Derecho Notarial. Le voy a pedir a Sebastián Venancio que pase y que, a ver, hagan alguna conclusión. De todo a todos los presentes que han estado acá para recordar el trabajo y la tarea de Carlos Emerito González. Estuve con él el lunes y me dijo que él ha sido un hombre con mucha suerte, con mucha estrella, de tener 3 hijos maravillosos, de tener una esposa, compañera maravillosa, de tener la madre del doctor Lelio, del doctor Ariel y de Anaí, una mujer estupenda, pero que ha tenido una suerte más que grande al tener a 2 personas en su casa, en su notaría, que son Natalia Charay y Rodel Lambert. Y me dijo, he tenido a los 2 mejores adscritos que cualquier escribano titular podría jamás haber soñado. Y quería que hoy se los dijera. Así que ustedes... Bueno, nosotros, cerrando un poco el nombre de la delegación, decir muy especialmente que hemos cumplido el sueño, que es hacer una vez, como decían los panelistas, un homenaje en vida. Este homenaje lo va a poder ver el doctor emérito, y lo que es más importante aún, gracias también a la tecnología, vamos a poder hacer miles y miles de copias para enviarla a todos los colegios notariales del país, a la Academia Nacional de Notariado, a la Universidad Notarial, al Colegio de Valencia, de tantos otros lugares, para que, como nosotros queremos, a partir de hoy, vuelva a vivir fresca y candente la teoría de Carlos Emerito González entre nosotros. Muchas gracias a todos, verdaderamente esto es un logro de todos. Los notarios, los juninenses, los bonaerenses, los argentinos, los administrativos y todos. Gracias por todo. Ricardo, Inés, pueden darnos los presentes que tenemos. Bueno, el agradecimiento por haber colaborado y de qué forma con este homenaje. Queremos entregarle a Natalia Charay y a Rubén Lambert un obsequio que es simplemente una muestra de nuestro país. Los demoramos un segundo más. Fue un día hermoso. Llegamos un poquito tarde, el sonido no llegaba, pero allá no sé. Pero nos esperaron, en camino les avisamos que empezaran y pudimos transcurrir esta jornada que yo tenía mucho miedo, porque no conocía la prueba de la capacidad de organización de quienes se organizaban. Porque es muy común, y en tantos años que tengo en esto, este año, en agosto, se cumplen 50 años de la escribanía del doctor Emerito González, 50 años que salió Energía y Soberanía, 50 años de... Es decir,
50 años se cumplieron recién la primera jornada notarial de Argentina, es decir, que buena parte de mi vida la he pasado en el notariado. Pero tanto el notariado como otras, hay muchísima gente que no organiza bien. Es decir, que cree que organizar es citar y convocar. Y es muy distinto. Organizar es estar pendiente hasta que termina, es que todo el mundo se sienta bien, es que el homenajeado recoja el cariño que le quisieron dar los que lo homenajeaban, que vea quiénes están, que los que venimos sabemos que estamos haciendo no por obligación, que no es nuestro caso, sino con todo cariño con el doctor Emilio González, con todo respeto y con todo reconocimiento a su bondad y a su generosidad, pero fundamentalmente que esto sea una fiesta así de compañerismo notarial, de agradecimiento y una fiesta en todo el sentido de la palabra. Y eso solo se logra con la organización. No es buena voluntad. Con la buena voluntad solo no se va a ningún lado. Esto de hoy es un ejemplo para quien tuvo su responsabilidad o quien tuvo una responsabilidad. Creo que es extraordinario que en una ciudad del interior se pueda lograr esto que pasó hoy acá, comunicaciones directas con el colegio, video, todo salió como si fuera una fiesta casi familiar. Es muy importante, yo les quiero agradecer porque creo que la intención de este homenaje, que yo no lo conocía hasta que no me invitaron, obviamente la compartí y creo que es muy difícil que salgan bien las cosas como se ven. Así que felicitaciones para todos. A ver si me tiro los pies. Voy a reír. Ahí fue la organización. Suerte que lo miraste. No, está bien, Suerte que no te lo... Y me acordé de tu inicial y todo, tenerlo escuchado. Te cuento una anécdota. Un escribano en la delegación de Loma se le ocurrió hacer una entrega de medallas a los 25 años, una broma. Entonces le puso la gotita en la tapa de donde estaba la medalla. Cuando se la entregaron, la escribana quiso abrirla. Empezó así, estaba pegada, como loca, empezó a los golpes, no la pudo abrir. Realmente fue puya. ¿Vos te acordás bien, no? De esa. Bueno, estoy agradecido. Simplemente les digo gracias a todos porque ya pienso lo mismo que Natalio. Realmente sé las inquietudes que tenía Sebastián, hablamos, nos cruzamos por mail todos los días. Emilito viene, no viene, llamalo a Lirio, llamalo a Nancy a ver qué pasa. La angustia permanente que tuvo hasta el último día y bueno, el recurso, digamos, de poder tener su palabra, verlo. Realmente fue maravilloso con esa filmación que estuvieron haciendo en esta última semana y que le dio el broche de oro a esta excelente organización. Así que yo ratifico lo mismo que dijo Natalio y los felicito a toda la delegación Junín. Gracias. No te sientes, Sebastián. También hay un presente para Nancy que me gustaría que vos se lo entregues. Y venga de nuevo Nancy, si vos le puedes entregar también un presente a Sebastián que ha quedado muy importante por él. Ahora se queda con Nicky directamente. Te quedaste sin aspiritas. Bueno, y por último le vamos a pedir a Lelio si le puede llegar nuestro presente a su papá. Si podés, Inés, se lo podés entregar. Está por acá. Bueno, muchas gracias.
Leo, me imagino que para algunos ya lo conocen, pero bueno, a 54 años de la Declaración de la Autonomía Científica del Derecho Notarial, Colegio de Escribanos, Provincia de Buenos Aires, Delegación Junín, en homenaje a Carlos Emilito González. Junín, 14 de marzo de 2008. Antiministro. En nombre de mi padre, el agradecimiento a la delegación y a todos los que hablaron, a Mella, a personas, Barone y a todos los que trabajaron. Realmente fue un honor haber venido y haber podido estar, aunque sea en el final. Es un gusto para mí y la única palabra final que puedo transmitirles, contagiando el optimismo de mi padre, que muchos conocen, es que en estas últimas semanas no se cansa de manifestarme que espera estar el día que nuestro hijo asuma como escribano adscripto mío en la escribanía. Hay un dato solo que le falta: nuestro hijo tiene 3 meses. Bueno, y le vamos a pedir a Estela Mari que la va a acompañar hasta tan lejos a su marido, que también se acerque, que le queremos hacer un presente. Le queremos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.